Conocer el desempeño de los mercados, las tendencias desde el comienzo de la zafra, poder adoptar decisiones sobre un escenario certero, saber la demanda de semillas para estimar el área aproximada que se sembrará y conocer en definitiva las necesidades locales y qué podría exportarse, sobre todo de trigo y cebada, resulta por demás elemental en este momento. Vamos a recibir ahora a Ricardo Sosa, que es habitual aquí en la pantalla de Charrúa TV, pero que es el director también y editor de Monitor Agrícola, para que nos cuente cuáles son las expectativas de mercados, valores y área. Y bien, trigo, cebada y colza, el desafío de una nueva zafra exitosa. Y analizar las perspectivas de colocación, los mercados, los valores, la evolución de área resulta central. Es por eso que hemos organizado el día de hoy de tal forma que este tramo nos sirva para observar la evolución de estos productos, demanda, producción y valores. Con Ricardo estamos en comunicación habitualmente, precisamente por estos temas, pero en esta oportunidad buscaremos profundizar un poco más, ya que estamos en las puertas de la zafra de invierno. La siembra está allí, a la vuelta de la esquina, y los datos son básicos para la toma de decisiones. En el comienzo entonces, y en forma general, antes de entrar a ver gráficamente algunos datos, preguntamos a Ricardo, director y editor de Monitor Agrícola. Aquí voy de nuevo, voy a tener que... Antes de entrar a ver gráficamente algunos datos, preguntamos a Ricardo Sosa, director y editor de Monitor Agrícola, cuáles son las perspectivas en el comienzo de esta zafra de invierno. Gracias por participar. Bueno, gracias a vos, Jorge. Encantado de estar con ustedes. Y obviamente que el potencial es importante. Hoy uno tentativamente puede hacer una proyección de incremento del orden de 100.000 hectáreas en la superficie de invierno. Es un dato importante, ¿no? Estamos hablando que en las malterías hay alrededor de 35.000 hectáreas más. Se le puede sumar también lo que es cebada que se haga para la producción cebada forrajera para el consumo interno, porque hay que tener en cuenta que el mercado de maíz puede ponerse más tirante aún, y obviamente que tener forraje y tener granos va a ser importante, y también la alternativa de cebada china. Yo por eso ahí pongo un crecimiento en el caso de la cebada que puede llegar a ser del orden de 50.000 hectáreas. Si a eso le agrego 20.000 hectáreas de colza y 30.000 de trigo, en grandes números podría estar sobre las 100.000 hectáreas más de los principales tres cultivos de invierno, que vienen de una zafra anterior, la 2021, que fue espectacular por varias razones, por tres factores principales. Se sembró con insumos más baratos que los actuales, con insumos, en algunos casos, fertilizantes en precios históricamente bajos. Se tuvo rendimientos récord, se tuvo un año muy bueno a nivel productivo, y a la vez los precios que se obtuvieron fueron superiores a los que estaban proyectados en el Excel, ¿no? Hace un año atrás por parte de los productores. Entonces, los tres componentes: costos más bajos, buena productividad, muy buena productividad, rendimientos récord, y precios. Para esta zafra tenés los precios muy interesantes. Hacia adelante, pensemos en una referencia para cebada con destino China. Hoy por hoy tenés $210, por ejemplo. Noviembre, diciembre está marcando eso. Tenés el trigo, 210, $220 el trigo nuevo. La colza, como se dice habitualmente, está fuera, la sacaron fuera del estadio, ¿no? Porque en definitiva ya la colza el año que viene está arriba de $500. La soja el año que viene, estamos comenzando mayo, con un valor superior, en esta semana, superior a la soja disponible en Uruguay. La colza que se va a vender el año que viene, tomando la referencia del contrato febrero 2022 en París. Entonces, tenés precios que permitirán de alguna manera, si se cumplen, y ojalá digo, se confirmen, que el rendimiento equilibrio de los granos, de la cebada, del trigo, de la colza, no suba tanto por el tema de aumento de costos. A ver si me explico. Aumenta los costos, tenemos más precios fertilizantes, más precios agroquímicos, algunos otros costos que pueden subir. Uno puede pensar que quizás es difícil que el gobierno aguante mucho más lo que es el precio de los combustibles, ¿no? Eso parece bastante lógico. Pero estos precios hacen que no se tenga un rendimiento equilibrado, decir, bueno, tengo que lograr tantos kilos como para empatar. Me parece que por eso, con la memoria corta de una campaña de invierno muy positiva en la zafra anterior, esta zafra hay necesidades, y obviamente la gente que le fue bien con la soja
más que obviamente que sigue de largo. Y a la gente que no le fue tan bien, tiene la necesidad de la revancha ya rápido. ¿Sabés cómo los productores tienen la revancha todo el tiempo en el año? Tenés Y dos Ricardo, revanchas en con el año. un paquete tecnológico totalmente aprobado, habida cuenta de los excelentes rendimientos del año pasado, que no dependen exclusivamente del paquete tecnológico, sino de otras variables como es el clima, por ejemplo, pero que el año pasado quedó absolutamente validado todo el paquete tecnológico, tanto para trigo como para cebada, como para colza y carinata, ¿no? Claro, se combinaron la inversión y vos cuando tenés buenas proyecciones de márgenes, invertís, te preocupás por tener un buen producto, especialmente en el trigo, pensar lo que es calidades, porque si bien es difícil decir, bueno, este trigo por tener tanta más de W, de fuerza de gluten, va a tener otro destino, se está trabajando en eso y yo creo que es el destino de Uruguay, o tiene que poner mucha cabeza más Uruguay en tema de diferenciarse en términos de calidad, pero obviamente que si el clima acompaña regular, a ver, un año promedio, el año pasado fue muy bueno, pero si se reiteran condiciones similares al año pasado y tenés, si bien vas a tener insumos más caros, porque la urea subió mucho, como ya hablábamos, los fertilizantes, los agroquímicos, creo que igual apostar a tener rendimientos de calidad lo va a pagar. Y probablemente esa gente, Jorge, que quizás sin apostar tanto a eso, haga un invierno como una cobertura o como la posibilidad de tener, siempre pasa eso, ¿no? De tener un área que sí, bueno, a ver qué da, sin ponerle mucha plata arriba, porque hay un contexto que es relevante, Jorge, es que luego lo vamos a ver, el mercado del maíz a nivel mundial y regional puede estar muy tirante en lo que queda de este año. Cultivos de invierno que generalmente tienen una buena demanda interna y bueno, y queda un remanente siempre de exportación que puede colocarse. El trigo, obviamente, en los molinos harineros, la cebada cervecera con acuerdos previos como todos los años, y la colza con Alur allí al frente para colocar esa producción. Como que el partido tiene más para ganar que para perder, dependiendo del clima, que en estos mismos tramos el meteorólogo Mario Videgain establece que va a haber un clima relativamente normal, sin temperaturas excesivamente altas ni excesivamente bajas para la temporada. ¿Hay alguna duda acerca del final de la primavera, si se presenta lluvioso o no? Los meteorólogos todavía no se arriesgan a establecer ningún tipo de previsión. Habrá que ver en un par de meses más qué pasa allí. Pero bueno, parece que el partido viene muy bien. Sí, porque además tenés todas las alternativas, se abren las alternativas. En el caso de la colza tenés lo que es Alur, pero también tenés lo que es la exportación de hace un par de años. Te da además tener la exportación, y en el caso de Alur este año también, con la referencia del mercado de París, el Matif, para la colza, tenés un mercado líquido, tenés un mercado que todos los días te podés mirar la pantalla y decir, bueno, yo hoy fijo, mirá el precio como está. No es lo mismo que otros años que uno podía tener u otros productos que dice, bueno, yo capaz que tengo demanda y en un momento me dicen, hay un barco a tal precio, lo vendemos. No, no, acá tenés programas de exportación hace un par de años, está Cargill, está Erro, está Quilafén, están otras empresas, ADP, ha estado, que vos tenés una referencia. Entonces el mercado de colza tiene esa ventaja de decir, bueno, yo sé que a lo largo del año tengo un programa, se cierra y tengo una demanda muy interesante de Europa, la cual hay que trabajar. Hemos hablado mucho del tema del paraquat, ser muy prolijo, porque para mí el mercado europeo a la colza le da terrible oportunidad. Y en la cebada tenés las malterías, tenés la demanda interna, que si hay una falla, es un problema de calidad en lo que es la cebada, que el año pasado prácticamente, digo, se dio sí, pero digo, se lo comió todo el mercado. Es el tema. Tenés una demanda interna y a la vez se suma esto de la de China, que no sabemos cuánto va a durar, pero te abre otra alternativa. Y en el trigo tenés, obviamente, la industria local y tenés la exportación. Por eso te digo, tenés un mercado que el año pasado exportaste bastante a Brasil, pero puedes exportar al norte de África, dependiendo de cómo estén los precios. Siempre tenés a Argentina que te da una mano. El año pasado, a comienzos de este año, hubo una huelga de puertos en Argentina y varios negocios que iban a Argentina de trigo vinieron a Uruguay. Entonces, Uruguay tiene esa posibilidad. Y yo creo que en el caso de Brasil, lo hemos hablado con gente de servicios agrícolas. En mi caso, viajo desde hace muchos años, ahora, bueno, en los últimos años no, a Brasil, a congresos de molineros, de muchos contactos.
Uruguay tuvo en su momento una alta producción, una alta exportación, en algún momento tuvo algún problema con la calidad del trigo y tiene que mejorar. Estamos vendiendo a Brasil, pero creo que el foco ahí, me parece que de Servicios Agrícolas del Ministerio debería ser hacer una campaña en serio, es una opinión muy personal, y lo hemos hablado con funcionarios del Ministerio, decir, bueno, poner a Uruguay, el trigo uruguayo, como una alternativa similar a la Argentina o trabajar mucho en algunos nichos de valor. Pero por eso te digo, se abren las alternativas, tenés una demanda interna de la ganadería que es muy fuerte y para incluso los cultivos de invierno, así que me parece que sí, está todo dado como para producir y esperar que el tiempo ayude. Déjame comentar entre paréntesis, Ricardo, que bueno, un volumen extra de cebada puede ir para forraje, habida cuenta además que la ganadería viene bien, con buenos valores y que puede incorporar además a la dieta tanto del tambo como de la ganadería de carne, un tramo de esa alimentación a forraje y allí la cebada está presente también, ¿no? Sí, por eso te digo que ahí tenés una demanda asegurada, ¿no? Uruguay, por el proceso de intensificación ganadera, ha crecido su consumo de maíz, de sorgo, pero también el año pasado la zafra pasada fue notable, o sea, el rendimiento de cebada fue espectacular, pero tuviste bastante rechazo por tema de calibre, por tema de proteína, y esa cebada el camión iba hasta la maltería, no entraba y seguía de largo, no volvía, seguía de largo porque sabía que tenía un comprador. Y yo te digo, el escenario de la segunda mitad de este año puede ser bastante firme para lo que es el maíz. Y obviamente con precio alto del maíz, una cebada, un trigo te entra perfecto. No es lo mismo que el maíz, pero con manejo, yo ahí no tengo mucho conocimiento, pero se puede trabajar y lograr buenas dietas justamente aprovechando esto. El año pasado la cebada forrajera, lo que no entraba, vino al consumo ganadero y además tuvimos 2 barcos a China. Hay que tener en cuenta que exportamos casi 90.000 toneladas a China de cebada en los últimos meses. De hecho, hay algunas empresas semilleristas que en el caso nuestro, por ejemplo, retiraron la publicidad de semillas para cultivos de invierno y ya están pensando en el maíz, lo cual habla a las claras de la demanda de semillas que hubo y bueno, y que ya se están mirando para adelante con otro tipo de semillas, ¿no? Sí, se está mirando ya la demanda de algunos, digo, lo que había de para cebada forrajera o cebada china, eso se fue rapidísimo. Cebada se cubrió toda el área, yo ahora lo voy a manejar, ¿no? En las estimaciones. Mi impresión original era que iba a crecer menos en términos porcentuales. Obviamente va a depender del clima ahora, pero iba a ser el trigo, porque tenés la colza que empieza ahora, bueno, ya empezó. Tenés la cebada, con precios muy altos, porque va directamente contra el precio del trigo en Chicago. Y el trigo va a sumar, obviamente, ¿no? Pero tenés dos alternativas con el colza y la cebada que enseguida la cebada, las malterías cubrieron el cupo muy rápidamente. En el caso de la colza, hay empresas que tuvieron que mandar a pedir más semilla argentina. Tuvieron que, bueno, se produce mayoritariamente a nivel local, pero necesitaban traer algo más. Y en el caso del trigo, viene bien. Y obviamente que hay mucha gente pensando en qué hacer para el verano en tema de semillas y también el tema de anticipar compra de insumos. Pero eso es otro tema que vamos a ver a lo largo del año, que es muy interesante. Un comentario al pasar, la reincorporación del girasol en el sistema productivo agrícola del Uruguay, que aparentemente se viene con fuerza y bueno, el área cubierta por la agricultura va a estar asegurada también por ese lado, ¿no? Sí, por eso para el verano tenés el maíz, tenés la soja, ponerle que crezca este año, dependiendo de los precios. Hay gente que dice, bueno, 100.000 hectáreas más, otros dicen 200.000 hectáreas más. Hay que ver cómo está la ganadería también, hay que ver dónde podés pasar, cómo está el tema de costos, de dónde podés pasar pasturas a soja. Hay posibilidades, yo creo que igual no va a haber una locura como hubo una década atrás o más de una década atrás. Pero lo cierto es que va a haber. Y en el girasol está interesante porque además el mercado internacional, lo vamos a ver ahora en un ratito, está explosivo. Y los precios que se ha logrado la gente que hizo girasol, que en este caso es básicamente con Cousa, que tiene un precio más una bonificación, pero tuvieron bonificaciones muy altas, y también con algún programa alto leico, yo creo que tiene potencial para subir el tema ahí, para que el área avance de, no sé, pongámosle de que este año fueron 7.000 hectáreas a un 20.000, 30.000, demandaría ahí sí, Cousa va a ser más área este año para aceite,
pero demandaría también algo más de exportación, que haya alguna bodega que se pueda hacer hacia adelante. Obviamente, en ese contexto que hoy por hoy los precios de los aceites están altísimos, capaz que en un año y medio con mayor producción modera, pero el girasol, estas dos últimas zafras, dentro de todos los problemas que tuvo en años anteriores y que llevó a casi su desaparición, si bien hubo problemas con pájaros a nivel de algunas chacras, fueron importantes, se anduvo bastante bien. Y obviamente en un año más seco como el anterior, el girasol se defendió más que la soja. Y la gente que lo hizo, creo que en general, capaz que alguien tuvo un problema muy grande por pájaro, pero en general quedó muy, muy bien. Y me parece que si se suma algo de demanda externa más lo que es Cousa, y podemos pensar nuevamente en un área de girasol un poquito mayor, pero obviamente que siempre hay alternativas, pero claramente la soja va a ser la que lidere la expansión del área de verano este año. Sin duda, Ricardo. Bueno, en resumen de esta conversación, para ingresar luego a datos más precisos y más profundos con la ayuda de algunas gráficas que sé que preparaste, en resumen, alrededor de 100.000 hectáreas más de cultivos de invierno aproximadamente. Sí, exactamente. Me parece que es una muy buena noticia porque es una buena noticia para el sector en general, para la economía. Más fletes, más gente trabajando en el acondicionamiento, más horas de trabajo de sembradoras, de cosechadoras. O sea, el efecto dinamizador de 100.000 hectáreas más de invierno, estaría bueno hacer el cálculo, es capaz que lo hacemos, pero son 100.000 hectáreas, en trabajo y en plata que se mueve es importantísimo. Y tener una composición, área de verano, área de invierno más equilibrada es fundamental para el sistema. Y las sinergias que está teniendo con la ganadería creo que es totalmente fundamental. Me parece que en estos años que los precios bajaron de la soja, bajaron de los productos, de los granos, la ganadería hizo una sinergia con los granos que creo que tiene que conservarse. Siempre cuando hay precios tan altos de algún producto como la soja ahora, uno dice, puede generar distorsiones, y bueno, pasamos las pasturas hacemos cosas que no se tienen que hacer. Yo creo que se ha aprendido mucho y se ha consolidado mucho. Me parece que es muy positivo lo que hay para ver por delante. Si querés, comenzamos con alguna gráfica que he Bien, presentado para dar el grande contexto en los mercados. pero antes de tu gráfica, ¿estaremos Dime. rondando el millón de hectáreas aproximadamente con cultivos de invierno? No, no, no. En No. invierno ponele que estaríamos más bien sobre. Te estoy haciendo la cuenta, 250 más 120, estaríamos más sobre 600.000 Ajá. hectáreas, porque 250.000 es la estimación que hizo Grupov de trigo. Hay gente que está un poquito arriba de eso, pero ponerle 250 más 120, 130 de colza. En el caso de la cebada estoy haciendo el número contigo, pero es 200, ponele que 220.000 más 250 más 130.000. Estaríamos en el orden de 600.000 hectáreas, estoy haciendo el número contigo, que obviamente es importante. Tenés que tener en cuenta que en el área de verano, si tuviéramos una soja en 1.200.000, ponle 1.200.000, 1.250.000 más maíz, vas a tener como 1.400.000, 1.400.000 y pico quizás de verano. Todavía me parece que ir a una área de invierno, mitad que la de soja, un poquito más y se estaría llegando, ¿no? En No nos torno a podemos 700.000 de olvidar de las invierno, pasturas, ¿no? 700.000 de invierno, 1.400.000 de verano aproximadamente. Te decía que no nos podemos olvidar también de algunas pasturas. El caso de la avena, que también se siembra en esta época del año, que sumará algunas hectáreas más. Exactamente. Yo creo que se está complementando mucha cosa y se evita al consolidarse el sistema y que las empresas que han persistido y los productores que han persistido se acostumbraron a trabajar con determinados costos y precios y a diversificar. Yo creo que es difícil que se vuelva atrás con eso. Ahora sí, te doy Este, paso a tus gráficas, a profundizar más en datos, que en definitiva es tu métier de cada día, de cada jornada de tu vida. Así que te escuchamos atentamente. Bien, si les parece, vamos a hacer. No quiero aburrirlos con las gráficas, pero bueno, en definitiva, en lo que es la producción mundial de trigo, empecemos por el trigo, estamos en la zafra 21-22, ¿no? Que se está en el tramo definitivo en el hemisferio norte, que es el que importa. Acá en el hemisferio sur está Argentina, está Australia, pero la producción mayoritaria de trigo en el mundo se da en el hemisferio norte. Pensemos el Mar Negro, pensemos lo que es Estados Unidos, lo que es Europa, países
que no son grandes operadoras, no intervienen tanto en el mercado mundial como China e India, pero eso está definiendo ahora. Y en general lo que se ve, Jorge, es que va a haber un incremento en la producción respecto a la zafra pasada, pero el balance no cambia. ¿Por qué no cambia? Y no cambia porque la demanda también va a subir por el trigo. Entonces, los stocks no cambiarían. Yo creo que contigo ya lo he comentado en una presentación. A mí me gusta mucho presentar la relación stock-consumo de los productos porque implica qué tipo de volumen de oferta tenés al cierre de una campaña en comparación a lo que es el consumo anual. ¿Qué quiere decir? ¿Cuán apretado o no estás en un producto? Y acá yo lo que estoy viendo, si ustedes ven, en la gráfica azul es la relación stock-consumo global, que si miramos la campaña 19-20, voy a ver si puedo hacer la presentación, puedo poner una manera de graficárselos, a ver si puedo acá. Bueno, aquí, esto es el azul, es el mundo, ¿no? La relación stock-consumo está en torno a 30%. Y para esta campaña, esto todavía iluzda, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Jorge, todavía no ha dado su proyección para campaña 21-22, pero sí lo ha hecho el Consejo Internacional de Granos, de lo cual estoy tomando. Y básicamente, como verán ustedes, la relación stock-consumo prácticamente no varía, porque sube la producción y a la vez sube también el consumo. Entonces estaríamos básicamente lo mismo. Acá es la relación stock-consumo en naranja sin China. ¿Por qué se hace sin China? Porque China produce mucho, consume mucho, pero no es un actor relevante en el mercado internacional. ¿Qué quiere decir? No exporta ni importa demasiado, aunque en los últimos tiempos ha elevado sus importaciones. Pero lo cierto es que lo mismo, estamos hablando que entre 18 y 19%, por lo cual no debería haber, tomando en cuenta estas relaciones, un cambio abrupto de los precios. Y además tenemos que tener en cuenta que estamos en mayo, ahora mayo y junio va a ser definitorio para lo que es la producción. En el Mar Negro, Rusia va a tener un poco menos de producción que el año anterior, que había sido récord, Ucrania va a tener un poco más, o sea que el Mar Negro va a aportar, Europa va a tener un poco más, y Estados Unidos está un poco en definición. O sea que este es lo que estamos viendo ahora. Falta un mes y medio definitorio para la producción en el hemisferio norte, pero en general el mercado considera que con la producción va a aumentar el consumo, por lo cual la relación stock-consumo va a ser relativamente similar. Vamos a ver si vamos a esto. Y acá lo que importa, voy a ver si puedo sacar ahora esto así, ustedes lo ven bien, el maíz se encarece frente al trigo. Ahora, lo fundamental, Jorge, además de la oferta y demanda para el trigo, es ver el maíz. ¿Por qué? Porque el trigo y el maíz compiten en el mercado de raciones. Cuando el maíz se pone muy caro, ahí entra a tallar el trigo en el mercado de raciones. Entonces, el que ha estado impulsando el trigo en estas últimas semanas, fundamentalmente, ha sido el maíz. Porque básicamente en algunos lados el precio del maíz ha disparado tanto que hay mayor consumo de trigo. Acá en esta gráfica habla del ratio, de la diferencia de precios entre el trigo y el maíz. Habitualmente el trigo tiene un premio de precios sobre el maíz. Pero miren lo que es esta gráfica. De vuelta voy a ir con el anotador para que ustedes lo puedan ver bien. Miren esto. Esta es la relación cuánto ha bajado en los últimos meses. Está casi palo a palo, para decir, o pelo a pelo, como se dice, ¿no? La relación maíz y trigo, lo cual lleva a que muchos lugares, incluso el Consejo Internacional de Granos, recortó su estimación de consumo de maíz y sube la de trigo, porque a determinado precio del maíz empieza a entrar el consumo de trigo. Y miremos lo que está sucediendo, les paso como anécdota en Brasil. Brasil, grandes frigoríficos como JBS, BRF, que está dedicado más a la producción de aves, con sus productores, empezaron a comprar trigo porque saben que la producción de maíz, la que se va a cosechar ahora en julio, junio, julio, agosto, va a ser menor, está muy complicada y empiezan a consumir más trigo. China, cuando los precios del maíz se dispararon, empezó a importar más trigo y a vender trigo de las reservas estatales que ellos tienen para la producción de raciones. Entonces, acá está la cosa. Mientras el maíz siga firme, es difícil que el trigo baje. Más allá de una presión estacional que pueda haber ahora con la cosecha. Va a entrar la cosecha en el hemisferio norte, hay que ver, pero también empieza a ver cómo se recupera o no la demanda post-COVID, si en las economías empieza a fortalecerse el consumo. Entonces, en el caso del trigo, lo que uno ve es hay que seguir fundamentalmente el maíz. Si el maíz sigue elevado por ese tema de sustitución de demanda, de esa competencia entre maíz y trigo, el trigo no puede estar muy abajo de lo que es el maíz y obviamente tenemos que ver la definición en términos de producción. Vamos a seguir. Aquí lo que les decía,
A nivel regional, algunos apuntes, Jorge, para tenerlo en la cabeza, para que el productor lo tenga en la cabeza cuando después empiece a mirar el mercado. Crecimiento del área tanto para Brasil y Paraguay. En Brasil sé que van a llegar a la zafra casi sin trigo y tienen muy buenos precios en reales, por lo cual van a avanzar en el área. Paraguay también. En Argentina básicamente se estima que el área va a ser similar al año pasado. El año pasado fue castigado por el clima en algunas zonas, por lo cual tiene una producción más baja a lo esperado. Y hay que tener en cuenta lo que yo pongo acá, un mercado casi regulado. ¿Qué quiere decir un mercado casi regulado? Hace 2 años, si bien no hubo anuncios oficiales ni nada por el estilo, en Argentina se regula el mercado. Se llega a determinado número de exportaciones, se paran las exportaciones para asegurar la demanda interna y que los precios no se disparen. Está un mercado controlado, o sea, uno que sigue el mercado todos los días y tiene contactos naturalmente en Argentina, el productor ve que en determinado momento la exportación compró tanto, los precios paran de subir. Si uno mira los precios en Chicago, estos últimos 2 meses han subido X% y en Argentina los precios del trigo disponible no se han movido. Incluso el trigo de la próxima zafra está igual de precio que el trigo disponible. ¿Por qué? Por Argentina, después que compraron estos últimos años la exportación, para que no haya peligro interno, dicen, bueno, señores, ahora que compre la molinería y la cosa queda así. Entonces, eso un poco desincentiva al productor, pero a la vez los precios en Argentina, un precio, Jorge, 215, 210 puesto en el puerto para un productor argentino con lo que puede producir, por más que haya incertidumbre, por más que haya enojo en el gobierno, a ellos les sirve hacer trigo. O sea, con esos precios, el productor argentino hace plata con el trigo. Como te decía, una encuesta en Uruguay de Europov, los obtentores de semillas, los obtentores vegetales, apuntó una expansión de 25.000 hectáreas o algo más de 10% hasta 250.000 hectáreas. Había gente que hace unos par de meses decía, bueno, acá nos vamos a 300.000 hectáreas de trigo. Yo incluso veía el informe de Luzda que hablaba de 270, 260. Yo no digo con 250, pero no lo veo mucho más allá de 260. Va a ver el clima. Si el clima, la gente puede sembrar ahora todo lo que quiere de colza, no se complica por algún lado por tema de lluvias. Yo creo que el trigo va a tener una expansión que pongámosle hasta 15%, ¿no? Capaz que 260.000 hectáreas. Pero yo creo que la cebada come bastante porque tiene esa referencia de precios. Hoy podés fijar, hay gente que ha fijado precios de cebada con algunas de las materias, Jorge, arriba de $270. Te tiene que cerrar el número arriba de $270 de alguna manera, con una producción normal. Entonces, viste, en el caso del trigo no tenés la posibilidad de cerrar contra Chicago como la cebada. Y eso incide. Y tenés el tema que en Uruguay es difícil cerrar negocios en el futuro por el tema de calidad. Por eso, mi impresión que el avance es mayor en cebada y en colza. Por último, Una y un dato preguntita importante. entre Sí, paréntesis, Ricardo. ¿Qué precio tenía en definitiva la cebada el año pasado a esta altura del año, a esta altura de la zafra, al comienzo de la y zafra? mirá, el año pasado, ahora me agarraste un poquito, pero estaba más abajo el precio futuro, claramente el precio futuro. Te voy a decir algo, te voy a dar un dato para que lo tengas. Hasta la semana pasada, Maltería Oriental, que toma una referencia de precios 100% contra Chicago, el contrato diciembre de Trigo Chicago, tenía una referencia vendido el 20-21%, el precio promedio de venta a los productores era de $240. Ujú. El precio de la zafra anterior era de 213, fue de 213. A eso iba. ¿Entendés? Exacto. Todo el promedio. Ojo, el año pasado hubo gente que fijó arriba de 250 cuando hubo algún pico, gente que fijó menos. Pero estas zafras van vendido 240 el promedio. Ojo, hay gente que en las últimas semanas vendió en 260, 270. Hay gente que vendió a 220 quizás, y ahí es el promedio en 240. La zafra pasada, materia oriental, $213, y esta zafra con 20% vendido, 25% vendido, está en 240, quizás un poco más. Porque creo que Así este que ya dato te, es clave para la toma de decisiones al momento de la siembra, ¿no? Sí, no, estos precios que vos tenés hoy para la cebada, son más que atractivos, ¿no? O sea, te matan el aumento de. Si vos tenés un rendimiento promedio a bueno, te matan el aumento de los costos, porque obviamente tenés un precio sustancialmente mayor. La gente no va a fijar 4.000 hectáreas ni 3.000 hectáreas, tienen ciertos límites, pero vas construyendo unos precios más que interesantes. Como te decía para terminar, Jorge, en lo que es el trigo, que siempre es importante, es que se aprovechó la demanda externa y ya se colocó buena parte del saldo exportable de trigo. Tuvimos una producción el año pasado del orden del 1.000.000 de toneladas y acá se consumen ponerle 400, 450, 500, teniendo en cuenta los forrajeros, semillas, y entonces te quedaba un saldo exportable de 500.000 de toneladas y ya se exportó casi todo eso, quedarán para negociar 2 barcos, 3 barcos. ¿Y cuál es la ventaja de eso para el nivel del productor y de precios? Que se va a llegar a la próxima zafra con un nivel de stock bastante bajo,
que es positivo, porque sí, bueno, vos no llegás a una zafra, a una cosecha teniendo 200.000 toneladas de trigo, 150.000 toneladas de trigo. No, llegás, no digamos justo, pero llegás con un volumen acotado. Entonces, este año fue muy positivo que se pudiera lograr y se pudiera embarcar rápidamente desde la cosecha. Empezó a embarcarse. En los datos de Uruguay 21 de esta semana, Jorge, entre enero y abril, las exportaciones de trigo medidas en dólares, ahí tienes el efecto volumen y precio, subieron 406% respecto a enero, abril del año pasado, que es real, se había exportado muy poco, pero este año dijeron, vamos a exportar. Hubo demanda, se exportó, se aprovechó que en algún momento Argentina tuvo paros, no movieron, y ahí Uruguay para mí hizo una buena jugada de sacarse lo más parte del saldo exportable. Ahora lo que quede por vender hacia el exterior se va a poder aprovechar, ojalá que con buenos precios. Por último, vamos a ir a la estrella, hoy en términos de precios, que es la colza y los aceites vegetales. No, perdón, cebada. Acá, ¿por qué pongo la bandera de Australia y China? Porque buena parte de la demanda que está viniendo a América del Sur de cebada, esa cebada china, tiene que ver con el conflicto entre China y Australia. Australia fue muy crítica con China por el tema del COVID, de cómo surgió el COVID, de otras políticas que tiene China, y China se lo hace pagar. Le suspendió importaciones de cebada, de carbón, le suspendió frigoríficos. Australia tiene mucho respaldo y tiene muchas espaldas como para bancar esto de alguna manera, ¿no? Pero China tiene dos componentes. Está peleada con Australia, que es un proveedor tradicional de cebada, y por otro lado, como ustedes pueden ver en la presentación, acá tenemos una gráfica, que esto es de la oficina de Luzda en Beijing. Miren lo que es, a ver si lo tengo aquí, el dato en la que está en naranja. Este es el salto en las importaciones, esto es maíz, importaciones chinas de maíz. Miren lo que es esta zafra. Pasan a 25 millones de toneladas. Van a bajar supuestamente para este año, pero en el caso de la cebada, que es esto azul, ha venido subiendo y se va a mantener. Van a importar alrededor de 7 millones, 8 millones de toneladas de cebada. Y mientras estén peleados con Australia, tienen que venir a ir a otros países. Y en Argentina, Jorge, vos ves las exportaciones y los negocios a futuro de cebada forrajera, que es cebada mayoritariamente a China, porque no es, la cebada china hay que tener en cuenta, no es forrajera, pero tampoco es de las malterías, es una cosa entre medio, para decir una manera, ¿no? Tiene características industriales, no es forrajera, pero tampoco es lo que te piden acá las malterías. Entonces, tenés esa demanda. Hoy por hoy, vos le decís a un exportador, che, ¿tenés demanda para cebada para China para noviembre y diciembre? Sí, hay. ¿Y cuánto hay? $210. Y bueno, está ahí. Esperemos, uno no quiere desearle mal a nadie, pero que estos dos sigan peleados y nosotros aprovechemos. Pero ahora sí, Jorge, si te parece, pasamos a lo que es el mercado de aceites para ir cerrando un poco esta presentación. Y aquí, ¿qué pasa? ¿Por qué la colza la inscribo en el mercado de aceites vegetales? Obviamente el aceite de colza es un aceite que tiene su preponderancia, especialmente en Europa, y que compite con gigantes, el que quizá mucha gente no sabe, pero el mayor jugador en el aceite es el aceite de palma, el de Malasia, Indonesia, que está muy cuestionado por temas ambientales, pero bueno, es el mayor claramente. ¿Y por qué? Digo, acá hay un tema, el mercado es un fuego, la verdad, el mercado es un fuego en aceites vegetales. Miren esto, la gráfica, esto es del año 2015, ¿no? La gráfica de cereales y de aceites vegetales de la FAO, que todos los meses actualiza sus precios. Miren esta línea azul, esos aceites vegetales, en un año. Sube más de 100%. Y miren lo que es acá, si lo podemos ver, en este caso, lo hice desde el año 2003 al año 2022, hasta el año 2021, está en el mayor nivel desde el año 2011, que fue también un año muy impresionante, muy fuerte en términos de aceite. ¿Qué pasa con el aceite? Primero, tenés la soja subiendo mucho. Tuviste problemas de producción, por ejemplo, para el aceite de palma, menor producción de aceite de palma en Malasia e Indonesia, que es un jugador fundamental. Tenés a China importando mucho aceite, es un dato también que hay que tener en cuenta. Tenés todo el tema del biodiesel, tenés las importaciones, incluso algunos consideran que con la administración de Joe Biden en Estados Unidos aumente el consumo de biodiesel. Tuviste problemas de producción, como te decía, en Malasia, tuviste problemas de producción con el girasol en Rusia y Ucrania, que son importantísimos. Tenés la soja volando. Entonces tenés un mercado de aceites vegetales que está en niveles, en algunos casos ya elevados niveles máximos, no desde el 2011, estamos hablando desde antes del 2011 para algunos aceites. Ese es el contexto en el que se está moviendo la colza, que a la vez
tiene elementos propios que son positivos, porque esto que estamos viendo acá es la oferta y demanda de la colza a nivel mundial en los últimos años. Y aquí, en lo que es la línea roja, tenemos lo que es el consumo, que ha estado estos últimos años arriba de la producción, que es la verde, por lo cual, acá abajo, Jorge, tenemos lo que son los stocks. 3.600.000 se prevé por la parte del Consejo Internacional de Granos que siga en este nivel muy bajo el stock mundial de colza. ¿Qué quiere decir? Stocks bajo, precios altos. Y demanda Entonces, alta. en el contexto actual, por el mercado de aceites vegetales y en general, ¿no? Y por lo que es los propios fundamentos de oferta y demanda de la colza, tenemos valores que esta semana, a comienzo de mayo, llegamos el precio el contrato de febrero de 2022 de la colza en París a 500 euros, pasado dólares 600 dólares. Le sacás la prima de 75 dólares de exportación, estás hablando de 525 dólares una colza que está sembrando ahora. Y este es el Evidentemente esto contexto. explica la avidez que está teniendo el productor para generar este aumento de área que se está verificando ya previo a la siembra, ¿no? Por eso, tenés un contexto de un mercado ajustado que te lo marcan los stocks menores, estos 2 años con stock casi la mitad que años anteriores. Si bien acá la grafiquita no muestra tanto, porque estamos hablando de 7 millones y acá estás hablando de 3 millones y medio, 3.600.000. Y para cerrar, Jorge, como última cosa en lo que tiene que ver con la colza, este, creo que es importante la oportunidad que Europa. Europa, esta campaña, la zafra 21-22, que empezaba a subir un poco más, de vuelta tuvo problemas. Va a ser la zafra similar a la anterior, pongámosle menos de 17 millones de toneladas. Tuvo problemas climáticos, bajó el área, subió un poquitito. Y tienen un tema ellos, que es un tema para hablar mucho más largo. Que ellos han decidido en algunas cosas sacar algunos pesticidas, algunos agroquímicos, y lo están pagando en términos de que tienen problemas con enfermedades muy fuertes en colza y en otros productos. Entonces están revisando en Europa a ver qué hacemos, porque si seguimos tan orgánicos o tan sacando agroquímicos, tenemos un problema de producción. Yo creo que Europa, por más que esté revisando eso, va a seguir en esa línea de usar menos agroquímicos, menos fertilizantes, y le está dando una oportunidad a Uruguay importantísima, porque tenemos que tener en cuenta que ellos importan mucho aceite de palma, pero el aceite de palma es un aceite que está muy cuestionado en términos ambientales. Europa va en una línea ambiental muy definida, y Uruguay, cuidando todo eso y sabiendo y no quejarse que cada vez Europa, que es el mejor mercado, el que mejor paga, va a seguir demandando y va a seguir exigiendo, y cada vez va a pedir que haya menos herbicidas, menos pesticidas. Por suerte, los insecticidas que se utilizan aquí en la colza son categoría 3 y 4, que no están ni cerca de ser peligrosas, pero Europa está dando una oportunidad muy buena, pero Uruguay necesita, en términos de los límites de residuos y seguir trabajando, ser muy serio. Pero la verdad que Europa le está dando una oportunidad muy importante a la colza, y obviamente uno va a empezar a ver cada vez estos saltos en los precios. Te digo, hoy por hoy, me parece que la oportunidad está ahí, y la colza, con estos precios que uno podría fijar ahora, que obviamente los productores son cautos, ¿no? Nadie va a fijar 2.000 kilos, pero se podría explorar a ver si hacer alguna cobertura en opciones. Pero hoy te permite que el margen hacia adelante sea muy positivo. Así que quería terminar con esto, porque Europa, yo creo que, y lo vengo reiterando, está dando una oportunidad para que Uruguay, trabajando muy seriamente, empiece a ocupar un poquito el lugar en los titulares. Incluso algunas publicaciones muy prestigiosas, Jorge, como Oil World, que es la más prestigiosa a nivel del mercado global de aceite, ya empieza a poner Uruguay en los titulares, cuando habla de colza y habla de Europa. Eso lo tenemos que cuidar. Bueno, muy bien. Creo que todos estos datos son básicos, como decía al principio, a la hora de tomar decisiones en momentos a las puertas de la siembra, tanto de trigo como de cebada, como de colza y carinata. Que en definitiva, cuando hablamos de colza, hablamos también de carinata, que en menor volumen y área también se está produciendo, ¿verdad? Exactamente, sí. En el caso de la carinata, creo que hay un tema vinculado, por un lado, bueno, que está más asociado a una sola empresa, y bueno, también la colza lo que gana, y que obviamente no lo dije, pero los productores tienen la ventaja, es que te entrega los campos de segunda como para sembrar primera, ¿no? O sea, tenés un mes antes. La carinata no llega a eso, y creo Ujú. que también hay un tema genético a ese nivel que se va a trabajar, ¿no? En Argentina este año, te comento, Jorge, hubo un acuerdo con un par de empresas grandes, y van a ser como 30.000 hectáreas de carinata. Acá va a estar en orden de 10.000, pero allá hubo una empresa muy importante en lo que es genética,
y van a crecer. Acá Carinata creo que con UPM se ha estabilizado, el tema es si puede expandirse o la colza es la que finalmente domina el terreno. Bueno, creo que con este informe, Ricardo, estamos cumpliendo con nuestro objetivo de estas 2 jornadas de información que sirva al productor para la toma de decisiones. Una información que a veces es un poco escasa, con efecto visual, como ocurrió en esta última parte de tu presentación, y también conceptualmente de esos mercados y de esas evoluciones de los mercados, las cuales tú manejas diariamente y son más que fiables. A la vista está que cada día más hay más seguidores del blog de Monitor Agrícola y más gente que reclama los informes habituales. Y bueno, acá estamos, como dice los gurises ahora 24/7. Bueno, por acá también, así que estamos en la misma línea. Muchísimas gracias por la participación. Nos seguiremos reencontrando periódicamente a través de los noticieros de Charrúa TV para generar información hábil o adecuada para quienes la necesiten. Así que muchísimas gracias, te mando un abrazo y en estos días, como lo venimos diciendo ya desde hace un año y pico, a seguir cuidándose, Ricardo. Exactamente, un abrazo para vos, para la familia y bueno, para todos los que nos están viendo y para toda la audiencia de Charrúa TV. Un gran abrazo. Otro para vos.